Hola, ¿qué tal? Mira, que sepas que a partir de ahora mismo te declaro escuchante CFB, que ahora todos vosotros y todos vosotros vais a ser escuchantes CFB. ¿Qué quiere decir? Sois escuchantes cuya frente beso, ¿vale? Porque el hecho de venir aquí, descargarte este episodio, ya sea porque estáis suscritas al podcast, estáis suscritos al podcast, por lo que sea, porque lo has visto por algún sitio, porque has llegado al episodio y has decidido conectarte y bajártelo, o lo estás escuchando en streaming, lo que sea, para mí eso ya merece un beso en la frente y te lo tienes más que merecido. Entonces, esto es Cuéntame Hermosura. Esto es un podcast con un poco de todo, otro podcast con un poco de todo, ¿de acuerdo? No es como una vaga idea, que era un podcast con un poco de todo. Cuéntame Hermosura, dentro de la red Manchapod, es una red de podcast variada y Cuéntame Hermosura es conocimiento y entretenimiento en castellano. En este episodio te traigo novedades, en este episodio te traigo cosas que van a ir incorporándose dentro del podcast, a recordarte cositas nuevas, si acabas de llegar, un poco una guía para ubicarte. Y luego después voy a hacer una crónica de las JPod 2025. Voy a hacer mi punto de vista de todo lo que recuerde en este momento de las JPod 2025. Puede ser que en el futuro añadamos algo más, porque vale que está muy bien hablarse en los grupos de Telegram. Por ejemplo, si tú que estás escuchando esto, te recomiendo, si te gustan los podcasts, te gusta el podcasteo, eres escuchante de podcast, da igual si tienes un podcast o no, porque lo que importa es vivir esta cultura de escuchar podcast, especialmente si son amateurs independientes, porque los que no lo son ya tienen sus directorios y tienen sus páginas web y su promoción y no sé qué, pero los que somos así más, que lo hacemos por afición, realmente tienes la opción de contactar con otra gente que tiene esa misma afición y quieras que no, se disfruta más. Entonces yo te recomiendo grupos de Telegram como por ejemplo el Chiringuito Podcastero, te recomiendo Podcast FC o Podcast FC en temáticas, que son dos grupos, estos dos últimos, que lleva un tal Fran Richard, un tal es una eminencia en el mundo del podcasting porque le ha dado voz a muchísima gente en su grupo y tiene unas temáticas ahí donde ordena podcasts variados que se recomiendan bajo su auspicio, pero donde también da espacio a podcasters varios y varias, en general varios. Yo siempre que use el plural va a ser genérico, a no ser que especifique lo contrario. Esto en Esperanto es más fácil porque le añades el prefijo ge y ya es para todos los géneros, pero bueno, entiende que ge podcasters, ¿vale? Entonces, ese grupo, esos grupos dan también espacio para promocionar podcasts que son aficionados, pero luego también cada uno tiene su comunidad, su espacio donde además los escuchantes y otros podcasters hablan, comentan, lo que sea. Yo creo que un buen punto de entrada es el Chiringuito Podcastero, por un lado, los grupos de Telegram de Podcast FC y también el grupo de Telegram de los últimos de Feed Filipinas, ¿vale? Feed Filipinas es el grupo, los últimos de Feed Filipinas es el grupo que representa a un blog y a un podcast donde se recomiendan otros podcasts que tienen como condición tener su feed abierto, es decir, que todo lo que se publica como podcast se publica abierto para todo Internet, como una página web, y que no está privativo para una plataforma en concreto, y luego pues que no tienen esa visión o ese enfoque de productora profesional detrás, o que tiene, bueno, más o menos, sobre todo está enfocado a aficionados al podcasteo. Entonces, Chiringuito Podcastero, los últimos de Filipinas y los grupos de Podcast FC. Yo te recomiendo que entres por ahí porque es una buena forma de contactar con otra gente, de moverte en el ambientillo, de conocer otros podcasts. Créeme, llevaba escuchando podcasts, ahora verás por qué hablo en pasado, llevaba escuchando podcasts desde 2010, empecé a grabar en 2014. Yo creía que escuchaba muchos podcasts muy variados. De hecho, entre 2010 y 2018-19 fácilmente, había días que yo escuchaba 9 horas de podcast, sin repetir. Y casi nunca eran podcasts de productoras, ¿eh? Casi siempre eran independientes, aficionados.
que no significa que no sean profesionales, que no sean de calidad, no digo profesionales, digo de calidad. Y llegué en 2023 al grupo este de los últimos de Filipinas y conocí a muchísima gente que yo no conocía y mucha historia podcastera que luego sí que yo he estado medio ahí, pero me pasó muy ajena. Y en el grupo del Chiringuito igual. Entonces fui a mis primeras JPod 2023 y descubrí todo un mundo. Así que tú, que escuchas podcast, puede ser que creas que tienes una lista muy, muy grande y es posible que conociendo estos grupos enriquezcas mucho la lista de tu podcatcher, la lista de tus suscripciones. Y es increíble porque, aunque a veces se oyen cosas, pero en general la mayoría de casos son gente súper accesible, son gente dispuesta a ayudar, dispuesta a escuchar también, o simplemente dispuesta o muy agradecida por un hola buenas, escucho tu podcast, me gusta lo que haces, o un hola buenas, no escuchaba tu podcast, no sabía lo que hacías y me está gustando. Así que bueno, es una comunidad muy agradecida, muy agradecida, muy acogedora y es muy importante que la mantengamos entre todos. Entonces yo, con el intento de hacer algo de comunidad y la pequeña parcelica que tengo aquí en la red Manchapod, una red que ha ido creciendo gracias a gente como tú que escucha y a gente como quien deja comentarios, que me busca en redes sociales o lo que sea. No busco comentarios porque eso cree un enganche o porque eso enriquezca un algoritmo de nada. Simplemente, si tienes algo que decir, estoy abierto a escucharlo. Si no, pues nada, pues sigue fregando los platos o sigue limpiando la arena del gato o paseando al perro o lo que tú quieras, porque no importa. Yo voy a seguir aquí hablándote. Entonces, una de las cosas que te quiero contar son novedades del podcast. Novedades, no va a ser una novedad radical, pero bueno, para ubicar a cualquier persona que esté escuchando esto, a ti, escuchante CFB de calidad, te cuento un poco cómo es Cuéntame Hermosura. Si ya lo sabes, pues bien, y si no lo sabes, pues eso que te llevas. Y te cuento un poco las novedades que va a haber, que está habiendo y que va a haber, ¿vale? En este episodio en concreto no, porque ya va a estar muy lleno, va a estar muy cargadito de cosas como, por ejemplo, novedades, reflexiones y crónica, especialmente crónica de JPod 2025, porque es que está candente. O sea, es que esto es algo que ha estado pasando hasta este mediodía, ¿vale? Que estoy grabando esto. Entonces, para no alargarme más, te cuento un poquito. Cuéntame Hermosura es un podcast de conocimiento y entretenimiento. Cuéntame Hermosura se basa sobre todo, tiene un núcleo duro, tiene un pal de paller que decían ayer en las JPod que no supieron cómo definir, una piedra angular, aunque pal de paller significa palo de pajar, pero es una piedra angular, tiene un núcleo, un centro, llámalo como quieras, un scaffold, un andamiaje, un lugar de montaje donde que es el núcleo duro de Cuéntame Hermosura, y por eso se titula así. Sobre todo son las tertulias, ¿vale? Cuéntame Hermosura a día de hoy creo que tiene 27 o 28 tertulias, raticos que estoy con una persona o a veces con un grupo de personas que tienen una libertad absoluta para hablar del tema que quieran, que eligen muchas veces abrirse y vaciarse sobre los micrófonos de la red Manchapod y que me explican a qué se dedican, cuáles son sus anhelos, sus objetivos, sus deseos, algo que no les gusta, algo que les gusta, cosas a corregir. Son personas, todas las personas que han pasado y todas las personas que pasarán son personas interesantes, que tienen algo que aportar a la sociedad por el mero hecho de existir, que es que hay que desmitificar la idea de que del ser alguien o el no ser alguien mediante la obtención de grandes logros, ya sea académicos o laborales. Todos somos alguienes, ¿vale? No creo que nadie duerma voy a decir una burrada, más de 12 horas al día. No duerme nadie. En el resto del tiempo algo haces. Y ese algo, o algo te cruza la cabeza, incluso mientras duermes, eso ya me vale, yo creo que ya vale la pena hablar de ello, ¿no? Entonces son tertulias sin preguntas marcadas, sin una línea editorial, sin un objetivo claro, simplemente es un espacio donde dejar fluir tu mente y donde que ese influjo de mente que fluye naturalmente llegue a otras personas. También dentro del podcast
Cuéntame Hermosura, hay una sección que es bastante elaborada, que se titula Atiende, que es una sección de documental, de conocimiento, son secciones monotemáticas, pero que aprovecho para hilar en ella varios términos, varias investigaciones que he hecho, que me documento, que me intereso por el tema, y te lo presento en cápsulas de entre 15 y 20 minutos elaboradas. Yo te origino de dónde quiero empezar y te llevo a donde quiero llevarte. Y como soy solo yo hablando, pues también tengo un contrapunto de hacer pequeños teatrillos o incluir voces o incluir bromas que espero que te gusten. Y aparte, pues hay otras secciones también, como por ejemplo Mierda Mental, que es un recopilatorio, es una especie de repositorio conservacional, como biblioteca de este diógenes mental que tengo, de recordar cosas de las que ya no se hablan nunca. No es por pura nostalgia, simplemente es por traer productos culturales o audiovisuales, sobre todo, que en algún momento han tenido, han sido públicos de alguna manera, han llegado a mí y han desaparecido de la faz de la tierra porque a lo mejor no merecían más predicamento que el que tenían, pero su desaparición no implica que los olvidemos. Entonces ahí están, Mierda Mental, otra sección del podcast Cuéntame Hermosura, junto con Atiende, junto con las tertulias, o junto con, por ejemplo, No Me Digas, que es una sección en la que cojo un rasgo del castellano al que se le está machacando mucho, al que se está maltratando en la sociedad, y vale, las lenguas evolucionan y tu forma de hablar es tu forma de hablar, pero es posible que haya algo a lo que le estés tirando por pura ignorancia o por pura imitación, y donde yo nunca te voy a decir cómo tienes que hablar, obviamente, pero te comento que hay cosas que a lo mejor tú no te habías dado cuenta y seguramente yo tenga muchas también. Entonces, bueno, mándamelas si quieres. En Cuéntame Hermosura, además, hay también de vez en cuando alguna ficción sonora, como por ejemplo Engranaje a Tope o Karma. Realmente era Karma, no hay que traducir ese nombre porque es parte de del interés de ese pequeño relato sonoro de 3 minutos titulado Karma. Engranaje a Tope es mucho más corto. Y bueno, y dentro de Cuéntame Hermosura vas a encontrar también los episodios de angiografías, que son biografías de gente, bueno, pues que porque sí, me vino a la mente nombres de personas, pero que están documentados, que están presentados de una forma muy cuidada y con mucho mimo, mucho cariño, con voces amigas de personas que se han prestado a hacer las entradillas y todo esto, que esto, bueno, es impagable que alguien dentro de esta comunidad, que en vez de competir entre nosotros, lo que hacemos es ayudarnos y enriquecernos. Sobre todo yo creo que la expresión clave es enriquecernos. Está Julián Jan Bedel, está Toñi Martínez del podcast Perretes, podcast Heroínas o Malvadas, muy buena compañera de podcasteo. Está, bueno, es que realmente le he pedido tantos favores a tanta gente. Está Víctor Gabriel de Diario de Argifonte, está Sergio de Laberinto Minotauro VK, está Iñaki Urdangarín Iraeta de Restañando el Alma, Armados y Emplumados, Heroínas o Malvadas, también buen compañero de podcast. Digo, he mencionado como compañeros a Toñi y a Iñaki porque yo también colaboro en Heroínas o Malvadas. ¿Quién más? Es que claro, he pedido favores a mucha gente y he hecho muchas mezclas de cosas aquí, y puede que me deje a alguien. Pero bueno, ha colaborado conmigo también José T del Rincón de José T, Alex de Puede Ser una Charla Más y Cartografía Sonora, Lorena de Kiosco Chispas, Podcastera al Desnudo, Arraclan Almón. Bueno, José T tiene muchas más cosas también, ¿eh? He pedido favores a Chevy Panda de la red Marcianos en un tren, etc. El After Show. He pedido favores a muchísima gente. Entonces, bueno, Cuéntame Hermosura, un podcast de conocimiento y entretenimiento. Tertulias, Mierda Mental, Atiende, No Me Digas y Angiografías como secciones clave de este podcast. Va a haber alguna cosita nueva que estoy preparando y que ya tengo, que va a ser con más gente, que no voy a ser yo solo, y que va a ser una potenciación de esas tertulias de Cuéntame Hermosura. Y va a haber una sección que a la que hasta ahora no veía cómo darle el encaje que se merecía y no sabía cómo hacerlo,
y quedaba para hacer las tertulias y entre que enciendes y pones y te metes en la plataforma en la que vas a grabar, si es que usas una plataforma, porque luego te lo separa en pistas, entonces ves que tienes una limitación de tiempo y entonces ves que tienes una limitación de meses sin pagar, porque claro, podría pagar, pero a lo mejor no debería pagar por todo y que si lo grabásemos de otra forma, no sé qué, un follón. Entonces dedico el tiempo de grabación solamente a la tertulia como tal y luego edito y luego digo, ¿dónde meto? Voy a tener que locutar una entradilla para meter, yo qué sé, pero me he dejado fuera muchas veces, mucho tiempo, una sección que yo creo que es muy importante, que es la sección comunidad. Y no la pongo porque nadie me la haya pedido, es algo que llevo en mis entrañas desde hace muchísimo tiempo, desde hace más tiempo del que debería, y de la que ya he encontrado una forma de hacer el encaje, porque tú recuerda que yo esto lo hago cuando puedo y no siempre puedo, entonces cuando me meto en hacer algo tengo que acabarlo bien, tengo que poder editarlo, tengo que poder subirlo, no soy excesivamente exigente con el acabado, pero ya puedes notarlo, pero me gusta que lo que empiezo lo pueda terminar y lo pueda subir para que tú puedas escucharlo, escuchante CFB, y no siempre puedo. Entonces, para evitar frustraciones o para evitar cargas de trabajo que no puedo permitirme, me inhibo muchas veces o yo mismo soy cauto y evito meterme en berenjenales de los que no voy a poder salir indemne. Pero ya he encontrado el encaje, ya he visto cómo hacerlo. A partir de ahora voy a tener una sección de comunidad. Esta sección que te decía, te lo cuento porque está el podcast Explica'm Tresor, que es exactamente lo mismo que te he contado de Cuéntame Hermosura, pero en catalán. Si tienes la suerte de entender la lengua catalana, te recomiendo que también te suscribas al podcast Explica'm Tresor, porque las tertulias no son exactamente igual, porque incluso tertuliando con las mismas personas a veces, que no siempre, o sea que casi nunca, que muy pocas veces, pero cuando he coincidido con las mismas personas, la tertulia no es la misma. Lo único que sí que es igual, por ejemplo, son los atiende. El atiende sí que está. Y los angiografías también, aunque angiografías coge su propio aire también en lengua catalana. Pero bueno, esto no estoy hablando aquí, no he venido a hablar de Explica'm Tresor. He venido a contarte simplemente que en Explica'm Tresor, en la tertulia 25, que es la tertulia de Marc Bernabé, traductor de japonés, que puede ser que algún día se venga a hablar al Cuéntame Hermosura en castellano. En ese episodio 25 ya he encontrado el encaje que yo quería para colocar la sección de comunidad. Yo ahora la llamo sección de comunidad. Antes se llamaba sección leer correos porque la gente mandaba correos. No, a día de hoy la bandeja de correo apenas está para recibir comentarios. Muy pocos, apenas. Bueno, manchapoda.gmail.com sigue estando ahí. Para lo que tú quieras. Sí que he recibido un comentario de una persona que me comentaba el Explica'm Tresor. Esto hay que decirlo. Pero la llamo comunidad porque puedo, porque te admito, te acepto, me gusta, no te voy a fear, no te voy a obligar a pasar por un redil. Me gusta que me mandes comentarios por cualquier medio posible. Nos pasaba cuando estábamos en una vaga idea. De hecho, escúchate una vaga idea si quieres, que es un podcast atemporal de 7 episodios solamente, en el que informábamos de si quieres escribirnos, mándanos un correo a tal, que ahora se ha convertido en manchapod.gmail.com, y la gente nos mandaba mensajes por Telegram, por Twitter, por lo que sea. Yo digo, mira, si eres capaz de contactar conmigo y me haces un comentario sobre algún podcast de la Remancha Pod, yo lo voy a poner. Entonces, la sección comunidad incluye comentarios en iVoox, comentarios en Spotify, comentarios en Facebook, en comentarios en YouTube. En Facebook no hay un espacio para Red Manchapod, aunque sé que es una vía de comunicación que sigue siendo totalmente lícita, pero bueno. Si me haces comentarios en Mastodon o en cualquiera de las otras redes sociales que sigo utilizando, que son Twitter e Instagram, pero que no voy a hacer hincapié en ello porque las uso muy poco. Y por mi Instagram a día de hoy, aunque sea la red social estándar o la red social preferida para hacer cualquier tontería con cualquier persona, sigo pensando que es nefasta para comunicarse entre personas, pero bueno. Da igual, o si me escribes por Telegram, o si me escribes, o te metes en el grupo de Telegram de la red Manchapod, t.me manchapod, t.me/manchapod. Es un grupo de Telegram
que está muy bien distribuido, muy bien organizado, quizá demasiado bien organizado, donde los escuchantes de la Red Manchapod entran, comentan, debaten, se ponen a hablar entre ellos, no necesariamente tienen por qué hablar conmigo, yo estoy ahí, yo te puedo aportar lo que quieras si quieres, pero bueno, es un lugar donde también dar a conocer tu podcast, dar a conocer tus proyectos y si haces llaveros de resina epoxi con forma de gato, puedes entrar y decirlo, si lo que quieras, lo que tú quieras. Y esta sección comunidad, que va a ser un recopilatorio de todas esas formas de comunicarse que hay, de todos los comentarios de iVoox que recibo, de lo que me decís por Telegram, de lo que me decís por donde sea. Yo voy a hacer una sección al inicio de cada episodio de Cuéntame Hermosura, donde voy a explicar un poquito los comentarios que he ido recibiendo mayormente sobre Cuéntame Hermosura, pero bueno, puedo entrar a debatir muchas más cosas. Esa sección ya he hecho la prueba en Explicant Tresor. Si vas a la tertulia 25, aunque no entiendas catalán, puedes ver cómo está estructurado, que es un inicio, mi entradilla de toda la vida, la sección comunidad y tiene una marca de capítulo, porque ahora es que yo creo que esto ya es algo que tendría que pasar en todos los podcasts, que es que lleva pasando 2 o 3 años, que tú metes marcas de capítulo dentro del episodio del podcast y puedes saltar a capítulos distintos. Entonces hay una marca de capítulo, si te quieres saltar la sección comunidad, sáltala directamente y llegarás directo al contenido de ese episodio. En este caso fue una tertulia. Pero si te quedas a escuchar, te quedarás a escuchar a otras personas que escuchan lo mismo que tú, qué opiniones tienen. A lo mejor tú reaccionas a esas opiniones porque no piensas lo mismo o porque piensas lo mismo. O bueno, o la forma en la que yo lo resuelvo. También está ahí. Entonces, una de las novedades de la Red Manchapod va a ser la sección comunidad antes de cada episodio. Ya sé que hay 2 escuelas, que las hay que la ponen al principio del episodio, las hay que la ponen al final. Ambas tienen... Bueno, ambas son factibles. Luego también por otra parte, yo también me acostumbré en el primer podcast que escuché, que fue Necesito un arma, lo ponían al principio, pues bueno, y no había marca de capítulo, ¿eh? O te lo tragabas tú si querías o ibas saltando porque querías escucharla. Yo nunca me lo salté y siempre mola ver la interacción que hay con la gente que escuchas, con la gente a la que escuchas, de la gente a la que escuchas con otra gente que también escucha lo mismo. Estoy grabando, no me voy a meter mucho en tema, sabes que no me gusta meterme en tema técnico, pero te lo cuento para que lo sepas, porque hay transparencia también. Estoy grabando ahora mismo en una aplicación de Spreaker, porque esto está alojado en Spreaker. Es una cosa circunstancial, ¿vale? No pasa nada porque algún día mejor me ponga a alojar en iVoox. Estoy alojando en Spreaker y tengo una aplicación de móvil de Spreaker con la que puedo grabar y subir directamente. Y tengo unos micrófonos que son unos micrófonos lavalier inalámbricos que son súper potentes y súper chulos. Y como ahora estoy fuera de casa, estoy usando esto, no estoy usando mi grabadora Zoom H6 con los micrófonos XY, con cardioides, con un campo de amplitud de entre 90 grados y 120 grados. Bueno, no, estoy grabando con los lavalier de Amazon, del fabricante que sea, pero que lo compré por ahí. Y el tema a lo que voy, es que la aplicación en la que estoy grabando esto, que podría estar grabando en la grabadora, pero no estoy grabando aquí, tiene una limitación temporal. Entonces, como lo que viene ahora es la crónica de la JPod, te voy a hacer una pausa aquí, voy a subir esto, y ahora tú vienes, te bajas el siguiente capítulo y escuchas la crónica de la JPod, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabes que, bueno, aparte de las novedades que he dicho, que es esta parte de la sección comunidad, que para mí es vital y que hasta ahora no le he encontrado hueco, viene otra cosa que es una novedad muy importante, que es que va a haber una nueva sección dentro del podcast y que la vas a poder disfrutar pronto, pero no te voy a decir qué es porque todavía se están urdiendo, ¿vale? Todavía está la cosa un poco tramándose. Así que nada, gracias por llegar hasta aquí. Te emplazo, te conmino, te exhorto y te recomiendo encarecidamente. Son estas recomendaciones de la Unión Europea, que lo llaman recomendaciones, pero al final, tú sabes, que te pases por el siguiente episodio que viene justo ahora, que será una crónica de la JPod, para que sepas qué hacemos los podcasters cuando nos reunimos, qué hacemos con nuestros escuchantes cuando nos los encontramos, qué cosas hay en el mundo del podcasteo ahora mismo,
y cómo se ha vivido, cómo se ha tramado y todo eso, y ponerte los dientes largos si no has podido venir, o si no has venido, o si no sabías que existía esto, para que la próxima vez vengas, si no a JPod, que también, a cualquiera de los eventos que se organizan a nivel así, petit comité, de los que quizá tú no te has enterado porque no estás metido en los grupos que he comentado al principio, grupos como el Chiringuito Podcastero, los últimos de Filipinas, Podcast FC, este tipo de grupos donde hablamos, o porque no estás metido en el grupo de Manchapod, t.me/Manchapod, que es un grupo de gente que escucha cosas de la red Manchapod, como este podcast, Cuéntame Hermosura. Bueno, yo a ti no. Me escuchas en un ratico.